Nuevamente buenos días y nuevamente bienvenido. Vamos a pasar a continuación a la enseñanza del día de hoy, en donde vamos a hablar del feminismo. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 y también el verso 31. Este es el pasaje donde se nos deja ver los orígenes del hombre y siempre me gusta ir a los orígenes porque ahí es donde se ven los planes, ahí es donde se ve la forma original, ahí se ve el modelo que Dios hizo y eso nos ayuda mucho a poner en perspectiva las demás cosas. Pero vamos a leerlo, por favor, juntos, dice el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Oremos, por favor. Padre, te pedimos que tú abras tus escrituras. Te pedimos que tú nos ayudes a entender las cosas que pasan en este mundo, que nos ayudes a comprender los porqués a veces, que nos ayudes también a moldearnos como eres tú, Señor, y a tener los elementos y las herramientas suficientes para no conformarnos a este mundo, para no tomar la forma de este mundo, Señor, pero a la vez ser justos y a la vez ser compasivos, Señor, con las personas que están siendo presas del error. Te pedimos que el Espíritu nos haga libres a nosotros y a todas aquellas personas que escuchen estas pláticas. En el nombre de Jesús lo pedimos, así sea. Vamos a ver algunas cosas sobre este texto que acabamos de leer. Si tú te das cuenta, en este texto puedes observar los planes de Dios, sus pensamientos, de hecho su alegría al crear al hombre y a la mujer, su alegría de ponerlos como pináculo de la creación. Podemos ver en este texto que los hace adecuados, los hace de hecho a su misma imagen y semejanza. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y el 28 al principio dice, y los bendijo Dios. O sea, puedes darte cuenta cómo los hace adecuados y los hace a su semejanza, y precisamente porque los hace a su semejanza, los hace hombre y mujer, no hace uno, sino hace dos complementarios, dos que puedan entre los dos ser uno, y que de esta manera reflejen de una forma más completa a Dios mismo, porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es como las demás criaturas. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y con este verso que acabamos de leer, te das cuenta que cuando hablamos de hombre y mujer. Hablamos de dos que en realidad tienen la misión en términos generales, de ser uno. Y bueno, pues la verdad es que no solamente no podrían haber dado una idea completa de él, solamente uno, las cualidades del hombre, más las cualidades de la mujer dan una representación mejor. Por eso, son dos complementarios. Y aquí hay algo muy interesante, porque si te das cuenta también la deidad, Dios mismo, estamos hablando de una pluralidad, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de tres personas y lo ves ahí mismo cuando dice el verso 26, hagamos, hay como un diálogo interno en la deidad y estás viendo que son tres personas pero un solo Dios y entonces por eso era necesario que siendo el hombre a su imagen y semejanza fueran hombre y mujer, como dos, pero en realidad uno. Quiero hacer una advertencia acerca de este estudio que vamos a tener a continuación, que es del feminismo. El estudio consta de dos partes, y para tener un juicio correcto
del mismo hay que escuchar ambas. Hablar de los tiempos actuales requiere tocar forzosamente el tema del feminismo. Hablar de los tiempos actuales es identificar pensamientos, conceptos, ideologías, puntos de vista mundanos, formas de pensar de la cultura. Y el feminismo es una parte muy importante de esto que de hecho está moldeando, está dando forma a la vida tal como la conocemos. Cuando me pidieron a mí que hablara del feminismo y cuando yo accedí, sabía que me estaba metiendo en un buen problema. No tanto porque me dé miedo. No, no, gracias a Dios no me da miedo hablar cosas que pueden resultar incómodas a un grupo de personas o a otro, no. Tampoco porque me importe demasiado lo que piensen de mí, tampoco por eso, sino porque quiero ser justo cuando hablo, porque quiero expresar lo más que pueda el corazón de Dios o lo que Dios piensa. Por lo tanto, el análisis tiene que ser un análisis justo, un análisis verdadero, lo más correcto y lo más justo que se pueda. El análisis tanto de los versos bíblicos que apoyan como de lo que sucedió desde hace ya siglos y que termina desembocando en lo que hoy se conoce como el feminismo radical. Entonces hay que ser justos, ¿no? Hay que dejar hablar a la otra parte para ser justos. Por eso hoy vamos a dejar hablar a la otra parte también. Vamos a dejar hablar al feminismo desde que viene a ser una idea hasta que es un movimiento concreto. Todo esto lo vamos a ver hoy, pero te repito, son dos las sesiones, no una. Por lo tanto, te invito de una vez a que estés hoy y a que estés la próxima semana también. Por eso me parece un tema difícil, un tema como el que le expresaría yo a una hija que tiene dudas legítimas, una hija quizás, una hija adolescente que está siendo atacada por 1000 ideas en la escuela o en la universidad o en donde se mueva y entonces pregunta y quiero yo explicárselo de la mejor manera porque quiero que lo entienda de la mejor manera, no como un dogma, sino que lo entienda, que entienda qué es lo que pasó. Por eso hoy también, así como al principio leímos este verso que es los orígenes del hombre y de la mujer, ahora quiero que nos enfoquemos un poquito en los orígenes del feminismo. Y quiero decirte que el feminismo surge como un movimiento hasta entrado el siglo XVIII. Pero antes del siglo XVIII no había algo que se considerara como feminismo, sin embargo sí había algunos clamores, o sea, algunas mujeres que levantaron la voz a lo largo de la historia para exigir un poquito de justicia por las injusticias que estaban viviendo. Sin embargo, eran voces aisladas. Hubo por ahí una mujer que se llama Guillermina de Bohemia. No estoy hablando ahora del siglo VIII, muchos 1000 años antes del feminismo como movimiento. Y bueno, ahí tienes a una mujer que levantó la voz, ¿sí? Que habló de injusticias que se estaban viviendo, ¿no? O una escritora en el siglo XV, en 1405, escribió un libro acerca de la misoginia. Ahora te explico lo que es la misoginia. Esta mujer se llamó Cristina de Pisán. La misoginia es una palabra que sí conviene que sepas qué significa. ¿Por qué? Porque hoy en día se le dice mucho a las personas y a los hombres, se les dice que son misóginos, o quieres tú hablar algo del evangelio y te dicen, no, es que tú eres misógino. Una persona misógina es una persona que rechaza, una persona que tiene aversión o desprecio a lo que es femenino, a lo que está relacionado con la mujer. Eso es ser misógino o eso es la misoginia. Y es algo que sí tienes que tener claro, ¿no? Entonces, el feminismo no empieza como tal, sino hasta el siglo XVIII, pero antes hubo clamores, hubo voces. Sí, por eso no podemos entender el feminismo como algo igual ahora que hace siglos. O sea, ha ido cambiando el significado de la palabra. La misma palabra no significa lo mismo hoy que hace 100 años o que hace 200 años. No significa lo mismo. Por eso hay que ser cuidadosos siempre cuando se hablan las cosas. O sea, cuando se hablan las cosas hay que siempre definir exactamente a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que yo soy feminista. Tú eres feminista, ¿cómo puedes ser feminista y cristiano? Te puede preguntar alguien. Y bueno, a lo que me refiero yo es que yo soy feminista en el sentido de que los hombres y las mujeres somos iguales. O los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. ¿Eso te hace feminista? No. En el pasado sí, pero hoy no.
¿Sí me entiendes? En el pasado eso te hacía una persona que pensaba en general distinto. Hace 2 siglos o hace 3 siglos. Pero hoy en día eso no te hace feminista. Para nada. Tú puedes pensar así y sin embargo ser considerado como un misógino por el feminismo actual. Por eso te digo que hay que tener cuidado. Hay que entender de qué estamos hablando. Y para eso la historia nos ayuda, efectivamente, ¿no? Antes del feminismo como tal, el cual surge ya entrado el siglo XVIII y tiene que ver con la Ilustración, tiene que ver con el siglo de las luces, tiene que ver con la Revolución Francesa y todo eso, vemos voces aisladas por acá y por allá, pero no en forma de movimiento, sino simplemente como personas que hablaban. Aquí quiero mencionar en México y en Latinoamérica en general a una mujer que es precursora del feminismo, no porque ella quiso ser precursora del feminismo, sino porque al feminismo le convino esta mujer y lo que esta mujer decía. Y entonces se la adjudica como una de las personas que abrieron camino al feminismo. Estamos refiriéndonos a Sor Juana Inés de la Cruz y estamos en el siglo XVII y estamos en la Nueva España, o sea, lo que es México. Y bueno, esta mujer que fue una niña prodigio, nada tenía que ver con la cultura, nada tenía que ver con el feminismo, absolutamente nada. De hecho, es una mujer que eventualmente elige ser monja y no precisamente porque tuviera una inclinación religiosa o una inclinación hacia lo espiritual muy fuerte, sino más bien porque como no tenía tampoco ninguna ganas de casarse, pues le convenía a ella una vida en donde pudiera leer mucho y donde pudiera escribir mucho. Y realmente fue una niña prodigio. A los 3 años sabía leer y escribir y ya empezaba a a incursionar en otros idiomas como el latín para poder leer más. A los 7 años, esta mujer ya necesitaba estudios superiores y a los 16 años sabía más y argumentaba mejor que todos los sabios de la Nueva España juntos. El virrey Antonio Sebastián de Toledo la había tomado un poco bajo sus alas y la había apoyado y había leído algunos de sus sonetos, algunas de las cosas que ella había escrito siendo muy joven. Y la verdad estaba admirado por lo que leía. Y entonces hizo reunir a 40 letrados de todas las facultades para someterla a un examen sin igual, del cual, por supuesto, salió triunfante, dejando admirados a los sabios por haber contestado con sabiduría toda pregunta, argumento y réplica que éstos le hicieran. Te puedes dar cuenta de que era una mujer fuera de serie, definitivamente. Y era una mujer que sabía no solamente pensar, sino plasmar y expresar lo que pensaba. Entonces, bueno, pues esto suena muy bien, pero tú sabes que a los hombres orgullosos y soberbios no les gusta reconocer la sabiduría ni la sensatez de las mujeres. Máxime si sentaba un precedente para otras chicas, para otras mujeres que observaban lo que estaba pasando y para quienes era un ejemplo. De hecho, fue por eso, ya siendo monja, fue por eso que tuvo problemas. ¿Por qué? Porque expresaba muy bien lo que pensaba. Y a veces las cosas que pensaba no estaban de acuerdo con el mundo en el que estaba viviendo. Y ella podía criticar, y podía criticar no como una crítica así sin sentido o sin principios o sin bases, sino como una crítica muy bien sustentada y criticaba cosas importantes que a los hombres no les gustaba. Y de alguna manera este fue su fin. O sea, de alguna manera esto supuso para ella un golpe mortal para ella misma, el que pensaba mucho y que escribía mucho y no se callaba lo que quería decir. Entonces, en una ocasión hizo una crítica a un sermón de un teólogo portugués que creo que en esos momentos estaba en Puebla, y entonces hizo una crítica a uno de sus sermones y publicó esa crítica por medio de una carta que le mandó a otra mujer, y entonces eso no les gustó nada. Nada les gustó, ¿por qué? Porque exponía las debilidades de la argumentación de este hombre que era tenido por él y por otros como un gran erudito. Pero también
hacía críticas y hacía preguntas, por ejemplo, sobre el supuesto origen de la Virgen de Guadalupe, fíjate nada más. Y también hacía críticas a nivel social acerca de los hombres. Hay por ahí un poema muy conocido que se llama Hombres Necios, ¿no? En donde culpa a los hombres por hipócritas. ¿Por qué? Porque los hombres pues estaban culpando a las mujeres de vicios y maldades que ellos mismos fomentaban y que ellos mismos hacían. Y por lo tanto, bueno, pues esto era bien recibido por algunas personas, pero mal recibido por otras personas. También luego hacía críticas acerca de la política, acerca de cómo estaban llevando las cosas quizás con los indígenas y cosas así que podían tener mucho de razón y sin embargo no necesariamente eran bien recibidas. Y eso tuvo consecuencias funestas para ella. ¿Sabes por qué? Porque le retiraron su biblioteca. Una biblioteca inmensa de miles de volúmenes y ella era feliz ahí. Y fue literalmente el principio de su fin porque le retiraron su biblioteca, le quitaron la oportunidad de seguir leyendo y escribiendo. Unos años después vino una plaga. A los 47 años ella murió a causa de una epidemia que azotó varios conventos y específicamente el convento donde ella vivía y se puso a ayudar a otras monjas, monjas de las Carmelitas descalzas, y se puso a ayudarlas y bueno, pues se contagió y eventualmente murió a los 47 años. Ella es una mujer interesante y no es la única. Aquí estamos hablando de la Nueva España, pero vas a encontrar mujeres que hablaron, mujeres que expusieron cosas que eran evidentes, mujeres que dejaron a la luz injusticias y por eso se las considera como precursoras del feminismo, ¿no? Pero tenemos que entender que ellas no participaron en eso, de hecho fueron anteriores a eso. Estamos hablando en el caso de esta mujer del siglo XVII, cuando el siglo XVIII o la primera ola del feminismo pues se puede establecer o se puede marcar en el siglo XVIII. Y bueno, aquí menciono la palabra ola del feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo se ha clasificado en olas. Olas, ¿qué quiere decir olas? Bueno, quiere decir algo así como etapas, ¿no? Quiere decir algo así como las olas del mar, ¿no? Que viene una ola y trae algo esa ola, después viene otra ola, trae algo diferente de esa ola, etcétera, ¿no? Y se conoce como las olas del feminismo. Las olas del feminismo, no todos los que estudian el feminismo están exactamente de acuerdo cuando es el inicio de la primera y el final de la primera, el inicio de la segunda y así sucesivamente, sino que hay un poquito de se traslapan a veces, no se está de acuerdo, pero en términos generales vamos a considerar 4 olas del feminismo. Algunos consideran solamente 3 olas porque meten la primera y la segunda como si fuera una misma o porque no han partido ya el feminismo que se conoce como el feminismo del siglo XXI, no lo han partido, que sería la 4ª ola, pero no importa. Pero nosotros vamos a estudiar hoy las 2 primeras olas y vamos a dejar las 2 próximas olas para la próxima semana con comentarios y con algunas ideas que surjan según vamos estudiando. ¿Qué te parece? Así que vamos a ver un poquito la historia. Ya vimos las precursoras del feminismo, vimos algunos ejemplos, no vamos a ver muchos, tampoco vamos a ver muchos nombres porque ni nos los vamos a aprender. Te van a sonar algunos, otros no, ni siquiera te van a sonar. Y no hay que aprendérselo ni tampoco aprenderse las obras que escribieron, pero sí entender que hubo un inicio. De hecho, la próxima parte de esta plática está sacada de información absolutamente secular, de enciclopedias mismas que tú puedes ir y ver y consultar, ¿no? La primera ola del feminismo se conoce como los derechos de la mujer. Y nos remontamos al siglo XVIII. El siglo XVIII, repito, se le conoce como el siglo de las luces. Y en este siglo, con este siglo llegaron la Ilustración y la Revolución Francesa. Junto con la Revolución Francesa toma mucha relevancia la sociedad, una sociedad más justa, ¿no? Hablamos de la defensa por la igualdad entre los ciudadanos, eso adquiere muchísima importancia con la Revolución Francesa y después, en estos momentos, también las mujeres empiezan a darse cuenta o a ser conscientes de una manera colectiva, de una manera ya no una mujer por acá y otra por allá, sino de una forma colectiva de la opresión en la que vivían y decidieron luchar contra esta opresión. Algunos nombres de estos tiempos es una mujer que se llamó Olympia de Gouges, que es una escritora y filósofa francesa, ¿sí?
que escribe en 1791 una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y decía que las mujeres deberían de tener los mismos derechos civiles que los hombres, dado que las mujeres también habían participado en la Revolución Francesa. Pero la verdad es que la Ilustración, a pesar de que era el inicio de lo que puede ser este movimiento, no quería mujeres pues con razón. O sea, no quería mujeres que estuvieran expresando cosas que a muchos no les convenía. Y por defender la igualdad legal y jurídica entre los sexos, Olympia de Gouges fue guillotinada en 1793. 2 años después de que escribe su libro, la mataron. ¿Por qué? Por escribir su libro. Así que te das cuenta que, bueno, las mujeres estaban queriendo decir algo, pero no tan fácilmente les estaba resultando decir ese algo. Un año después de que se publicara ese texto, hubo otra escritora y filósofa, pero ahora en Inglaterra. A ver si te suena, Mary Wollstonecraft. Es uno de los nombres que cuando tú busques feminismo, las primeras feministas, este nombre va a saltar, ¿sí? Una escritora que, bueno, redactó La Vindicación de los Derechos de la Mujer, un artículo en el que proclamaba la igualdad entre los sexos y afirmaba algo. Atención, afirmaba que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino cultural. Aquí, a cualquier persona que crea en la Biblia, en lo que leímos hace rato, les salta una alarma inmediatamente. Y estamos hablando de 1790 y pocos. Estamos hablando del finales del siglo XVIII y esta mujer dice, la diferencia entre el hombre y la mujer no es algo natural, sino cultural. Un sesgo producido mediante la educación. Por eso, entre otras cosas, abogaba por una formación igualitaria. O sea, lo que ella pedía está bien, es correcto, ninguno de nosotros pudiera oponerse a eso. O sea, ella quería que el hombre y la mujer pudieran tener el mismo derecho de estudiar. Date cuenta que no tenían el mismo derecho para estudiar. Solamente algunas mujeres privilegiadas estudiaban, mientras la mayoría no podían estudiar, no tenían acceso a la educación y pedía esto. Pero, sin embargo, la conclusión a la que llegaba, te das cuenta, salta como algo que no es verdadero. La diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino cultural. Algo que después tomaría otra, hablando ya de la tercera ola, otra mujer, Simone de Beauvoir, otra francesa, como la primera, que tomaría y que, bueno, explotaría de una manera con muchísimas consecuencias. Entonces, esto es los orígenes, estamos en el siglo XVIII. El poder no reaccionó bien, tampoco con esta mujer. La verdad es que la Ilustración sí las alumbró, pudiéramos decir, alumbró el feminismo, pero también supuso su primera gran derrota. Y más o menos, sin meternos más, con esto puedes entender cómo surge, ¿no? El movimiento surge porque había muchas desigualdades, realmente, eran reales, había desigualdades entre los hombres y las mujeres. Pero eso lo vamos a analizar en un ratito. La segunda ola feminista se conoce como la ola de las sufragistas. Las sufragistas o el sufragio significa el derecho a votar, así como tú vas y votas y entonces pones tu voto y entonces vas y votas por el partido este o por el partido aquello, o votas por el diputado este o votas por el senador este o votas por en el municipio, por el alcalde, etcétera, etcétera. En aquel tiempo las mujeres no tenían derecho al voto. Esto es muy, muy importante. Y creo que todos estamos contentos de que las mujeres tengan derecho al voto. Todos estamos felices y todos nos parece lo correcto y lo justo que las mujeres puedan votar. Esta segunda ola feminista se conoce precisamente como el sufragismo y surge en Estados Unidos mayoritariamente y en el Reino Unido y surge a mediados del siglo XIX. En esta segunda fase, el feminismo pasó de ser una lucha únicamente intelectual y pasó a ser un movimiento social, un movimiento de acción social, ¿sí? En Estados Unidos, tras haber luchado por la independencia de su país, las mujeres empezaron a agruparse para defender sus derechos y los derechos de los esclavos. Date cuenta nuevamente cómo las mujeres son tenidas en cuenta para que luchen en este momento por la independencia de Estados Unidos, y entonces al haber participado activamente y al haber muerto muchas de ellas en esa independencia de los Estados Unidos, entonces se dan cuenta, oye, pues nosotros servimos para esto, pues también para otra cosa, ¿no? Y entonces ellas empiezan a agruparse, pues,
para defender sus derechos. Hay algunos nombres por ahí que no hace falta que te los aprendas, una tal Elizabeth Cady Stanton, una Lucrecia Mott, son nombres que vas a ver por ahí. Pedían la igualdad de los derechos civiles, incluyendo el derecho al voto y a la educación. A ver, te pregunto, ¿eso es algo irracional? ¿Te parece mal que estuvieran pidiendo eso? En el otro lado, las inglesas también estaban pidiendo y estaban agrupándose para pedir porque las mujeres tuvieran esa facultad, que pudieran votar y que pudieran actuar más activamente en la política. Emily Davis, Elizabeth Garrett Anderson son otros nombres apoyados por otros hombres, hombres que los ayudaban, hombres que estaban de acuerdo con ellas, que llevaban sus propuestas, digamos, a la Cámara de los Comunes, llevaban las propuestas, pero todavía eran propuestas que no se aceptaban. Ahora, aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque por la buena, vamos a decir así, por la buena no estaban siendo aceptadas, o por lo menos no estaban avanzando al ritmo que ellas querían, y entonces fue a raíz de pues algunas negativas y algunas derrotas que tenía el movimiento feminista, que empezaron a tomar otras medidas ya no tan intelectuales. Ellas hicieron aquí algunas innovaciones para ser escuchadas y bueno, pues involucraron en su conversación, involucraron otros métodos de lucha de lo cual ellas fueron pioneras, como huelgas de hambre, como encadenamientos, como sabotajes, como incluso el uso de explosivos y bueno, estrategias que ya eran un tanto más violentas. Estamos hablando de ya principios, digamos, del siglo XX. Pero bueno, esto de alguna manera tuvo su fruto. Si su fruto nos concentramos específicamente en que eventualmente lograron el poder votar, tuvo su fruto. No vamos a hablar de otros frutos, ya tendremos tiempo de hablar de otros frutos. Te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, los primeros que ven y convertirse en realidad el que la mujer pueda votar fue Nueva Zelanda en 1893, antes de que entrara el siglo XX, o sea, a finales del siglo XIX. Después Australia en 1902, Finlandia en 1906, Rusia en 1917, en España en 1931 y después con la dictadura de Francisco Franco también eso se quita y después vuelve otra vez. O sea, no la han tenido fácil. México 1955, Colombia 1954. O sea, antes de esos años, antes de 1954, y créeme que no estamos hablando de hace tantísimo tiempo, porque hay algunas personas entre nuestros escuchas que, bueno, que tienen esa edad o que nacieron más o menos por esos años, y bueno, tienes que ver que en aquel tiempo las mujeres no tenían el derecho a votar. Pero a la vez que podemos examinar lo razonable de este movimiento, lo razonable de sus peticiones, también, como hace rato nos sucedió, nos damos cuenta de que empiezan a saltar por aquí ideas incorrectas o errores que poco a poco se van a ir sumando. Pero vamos a hacer a continuación, después de considerar los orígenes, después de considerar un poquito de la historia, vamos a ir haciendo algunos comentarios, vamos a ir como poniendo ciertas ideas, tratando de entender las cosas. El primero de ellos, quisiera yo decir que el feminismo surge a raíz de un problema de toda la humanidad, o sea, un problema de toda la raza humana. Tenemos que entender que la raza humana se descarrió desde el Edén, desde Adán y Eva. Eso que leímos hace rato, a eso le siguió la caída del hombre, la caída de Adán y de Eva, la desobediencia, el hecho de que quisieron ellos otra cosa y no lo que Dios había determinado para ellos. El hombre se aleja del amor y por lo tanto la característica del hombre es el egoísmo y de la mujer también, obviamente. No solo el hombre se apartó de Dios, sino la mujer se apartó de Dios. No solo el hombre cambió drásticamente todos los planes de Dios para su vida, sino la mujer también. Y eventualmente apartarse de Dios lo único que va a traer es miseria y pues los hombres y las mujeres pagarían las consecuencias de su error. Así que desde que el pecado entró en el mundo, Satanás, el enemigo del hombre y de la mujer, deformó
la relación entre ambos. De hecho, esto ya lo había considerado Dios cuando les dice a cada quien un poco las consecuencias de ese primer pecado y cómo iba a afectar a la raza humana y específicamente cómo iba a afectarlos en su relación. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa última parte es la parte importante, porque cuando te metes un poquito más a ver qué puede querer decir, que a pesar de que tu marido se iba a enseñorear de ti, de que el marido, de que el hombre se iba a volver en un sentido un tirano contra la mujer, no en todas las ocasiones, no en todos los matrimonios, pero esa iba a ser una de las consecuencias clásicas, ¿sí? A pesar de eso, la mujer lo iba a seguir deseando, o sea, desearás a tu marido, pero él se enseñoreará de ti, o sea, y eso explica muy bien muchas relaciones que vemos hoy en día, incluso después de tantísimos años, que vemos donde la mujer, a pesar de que la están tratando mal en su relación, sigue en esa relación. Yo lo veo en personas casadas, pero más me sorprende en personas que ni siquiera todavía están casadas. Veo como ese hombre es un hombre malo, es un hombre tirano, es un hombre menospreciador, pero veo que la mujer ahí está. Veo que la mujer ahí sigue. Y le dices, oye, ¿por qué no piensas, no? Ni modo que sea el único hombre del mundo, ni modo que esto sea lo que te mereces, ¿no? Te mereces que te trate mal o qué. Y la mujer ahí sigue. Pero, bueno, pues vemos aquí que tal era la deformación de la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio y en la relación en general entre el hombre y la mujer, que se iba a dar este tipo de cosas. El hombre, la tendencia del hombre iba a ser enseñorearse, y esto ha sido así desde la caída. Necesitamos entender esto. Parece algo demasiado obvio, pero las relaciones entre los hombres y las mujeres a partir de la caída no necesariamente no podían ser justas, no podían ser correctas. Y la verdad es que así ha sido a través de los siglos, y vemos una historia llena de abusos contra la mujer. La verdad es que sí. Imperios enteros han valorado al hijo varón, al hombre, al niño, y han despreciado a la mujer. En civilizaciones se ha sacado a la bebé hembra para que se la coman los lobos o las aves de rapiña, y se las ha dejado abandonada por ahí en un bosque. En países autoritarios como China, aún actualmente, se hacen abortos selectivos. Esto quiere decir, y además abortos mandados por el gobierno, ¿eh? No te creas que tienen tanta decisión las muchachas o algo así, no. Son abortos en matrimonios, y esos abortos selectivos es que si es niña abortan y si es niño que nazca. Esta historia se ha repetido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, date cuenta cómo la injusticia empieza desde la caída, empieza desde el Edén. Punto número 2. Por esta razón, con el correr del tiempo, el movimiento feminista surge como una reacción a un sistema en general injusto contra las mujeres. Las mujeres no podían heredar, ¿qué te parece? Hijas legítimas, si tenían un hermano, el hermano iba a heredar, ellas no iban a heredar. No tenían acceso a la educación en general. Había mujeres, ya lo dije, privilegiadas que sí, pero en general no tenían acceso a la educación. No podían votar, como ya lo vimos, y en algunos países son y eran poco más que una pertenencia del esposo. Entonces, considera esto y considéralo delante en tus mismas circunstancias. Tú no puedes votar, tú no puedes estudiar, no tienes chance de estudiar, tú no tienes chance de heredar. Si vas a recibir una herencia, por ti no pasa esa herencia porque eres mujer. Entonces, tú sabes que eso no es lo correcto, tú sabes que eso va a provocar algo a fuerza, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que el movimiento feminista no surge de la nada, surge por algo. Pero la injusticia y la opresión generan odio y resentimiento, que en su momento explota y se revela. Y
La rebelión es furia, la rebelión no es ser razonable. La rebelión mata a quien está delante sin medir, sin considerar. En la rebelión todo se vale, todo se justifica. La tiranía del hombre, su opresión y su violencia, era una distorsión del modelo original de Dios en cuanto al matrimonio y en cuanto a las relaciones generales del hombre con la mujer. Pero la reacción que provocó tampoco restauraría lo que el pecado rompió. Crearía algo que sería diferente, que tendría otra forma, pero que tampoco sería a la forma del modelo original de Dios. O sea, la injusticia termina generando una rebelión. La injusticia se va acumulando, la opresión va generando odio y resentimiento, y ese odio y resentimiento en un momento dado se rompe, pero ese odio y resentimiento trae consigo las semillas también de la destrucción. Eso significa que eventualmente lo que surgiría complicaría, en vez de arreglar las cosas, las complicaría de una forma distinta, pero las complicaría peor, ¿sí? O sea, la injusticia de los hombres había traído dolor y amargura para todos, y tenemos que admitir que evidentemente más para las mujeres que para los hombres en general. Pero la rebelión también traería lo mismo a su tiempo, traería miseria, muerte y odio en los miembros de la familia. ¿Y qué crees? También eventualmente traería miseria a la mujer. Pero eso lo vamos a ver mucho mejor la próxima semana. En realidad no resolvería de raíz el problema de las relaciones entre hombres y mujeres. Una cosa es entender las cosas, tratar de entender por qué sucedieron las cosas, y otra cosa es justificarlas. Hasta este punto podemos justificar el hecho de que hubiera clamores por justicia, por igualdad, eso es totalmente entendible, pero cuando ya estás viendo que esto es una explosión y que mucho de lo que hay adentro es rebeldía y odio, que es amargura acumulada, te das cuenta que esto no va a terminar bien. O sea, lo entiendes, pero sabes que esto no va a terminar bien. Entiendo por qué se dio, pero también veo que ya traía las semillas para que esto no funcionara definitivamente. Punto número 3. Cualquier cristiano o persona sensata está en desacuerdo con la injusticia. Es más, hablando de igualdad, la Biblia enseña la igualdad del hombre y de la mujer. ¿Qué te parece? La Biblia enseña la igualdad del hombre y de la mujer. Eso puede ser una buena noticia para muchos de ustedes que no tienen argumentos a la hora que están hablando con las personas. Gálatas 3, versículo 28 y 29 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, algunas cosas bonitas de este texto. Aquí dice que ya la raza no nos hace diferentes, ni la condición social, ni tampoco el sexo nos hace distintos delante de Dios, sino que todos somos iguales delante de Cristo. ¿Qué te parece esa noticia? Y además, lo dejé a propósito, dice que somos herederos según la promesa. O sea, la Biblia, Dios, sus planes no tienen ningún problema con que las mujeres hereden, para nada. Ellas van a ser herederas y coherederas con los hombres de la misma promesa si hacen lo que Dios quiere, obviamente. Dice que no hay esa diferencia ni entre varón ni mujer, ni entre esclavo ni libre, ni entre judío ni griego. O sea, ya no la raza y eso ya no son impedimentos para que entendamos que somos iguales, entendamos que somos iguales. Sí, pero iguales ¿de qué forma? Bueno, sí somos iguales en valor ante Dios, somos iguales en dignidad, en herencia, como ya lo mencioné. El hombre no es superior a la mujer, ni lo contrario, somos iguales en valor y distintos en funciones. O sea, la sangre de Cristo que redime y compra al hombre es el mismo precio que se paga por la mujer, es el mismo precio que se paga por un hombre libre o por un hombre esclavo, es lo mismo que se paga por una persona muy letrada o por un ignorante, es lo mismo que se paga por uno de una raza o por otro de otra raza. Es el mismo precio, valemos lo mismo, exactamente lo mismo. Somos iguales en valor y en dignidad. Y si el hombre es igual en valor y en dignidad, el hombre no va a ser juzgado de forma distinta que la mujer, ni la mujer del hombre, ni el rico del pobre, ni el que es de una raza al que es de otra raza. O sea, hay una igualdad en las leyes de Dios también. Y si hay una igualdad en las leyes de Dios, a fuerza tiene que haber una igualdad en las leyes de los hombres.
para que seamos justos. A eso nos referimos con que somos iguales, porque no somos exactamente iguales. ¿Por qué? Porque si fuéramos exactamente iguales, Dios nada más hubiera creado a uno, no a dos, sino a uno. Y obviamente creó a dos, porque esos dos iban a complementarse para dar una imagen mejor. También dice 1 Corintios 11:11, no hace falta que lo busques, que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. O sea, no podemos prescindir los unos de los otros. Entonces, ante Dios somos iguales, totalmente iguales. Pero sin embargo, aquí hay otro error que cometen las feministas. Se vuelven a equivocar porque ellas lo que dicen, entre las cosas que dicen, es que somos iguales en todo. Y la verdad es que no podemos nosotros estar de acuerdo con eso. Ninguna persona razonable puede estar de acuerdo con que somos iguales en todo. Y la verdad es que negar la realidad y lo evidente no nos van a ayudar a solucionar absolutamente nada, no nos va a ayudar a ser mejores, no nos va a llevar a ser más justos, ni mucho menos. Al contrario, es muy malo negar la realidad y es muy malo enseñar la mentira, es muy malo enseñar lo que es irracional y que la gente tenga la obligación de creerlo. Y esto es una de las cosas que sucede en la forma de pensar de hoy en día. Pero ahorita vamos a eso. Vamos a analizar ahora las definiciones más objetivas que he encontrado y neutras acerca del feminismo. Y aún en estas definiciones vamos a encontrar algunas cosas que pueden ser interesantes tomar. Por ejemplo, una definición de diccionario básicamente dice: doctrina y movimiento político y social que pide para la mujer el reconocimiento de las mismas capacidades y derechos que para el hombre. Esta es una definición. Y esta es otra. Feminismo es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. Esta segunda se lee bien, se ve bien, ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. La primera inmediatamente ya salta algo que no está bien. Doctrina y movimiento político y social que pide para la mujer el reconocimiento de las mismas capacidades y derechos que para el hombre. ¿Los mismos derechos de la mujer con el hombre? Definitivamente sí, no hay nada que hablar de eso. Pero aquí dice el reconocimiento de las mismas capacidades. ¿Las mismas capacidades? O sea, el hombre tiene las mismas capacidades que la mujer y la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre. Bueno, aquí cualquier persona razonable encuentra un error. Los hombres y las mujeres no tienen las mismas capacidades, ni físicas, ni mentales, ni de ninguna otra cosa. Son distintos y sus capacidades son diferentes. Los hombres suelen ser más corpulentos, si hablamos de capacidades físicas, más rápidos, más fuertes, hablando físicamente, pero también más violentos, hablamos de rasgos mentales, digamos, o de tendencias, más irresponsables, menos reflexivos, etc. Y las mujeres son las que tienen los bebés, por lo tanto tienen mayor capacidad para sentir, para amar, para criar, para entender, para consolar, etcétera, etcétera. O sea, somos diferentes, pero somos iguales. Tampoco es tan difícil entender eso. Ser iguales no significa que somos iguales con las mismas capacidades. Y es que la verdad es necesario mencionar este tipo de cosas porque negarlo es absurdo y es lo que se hace hoy. Se trata de negar lo que es lógico. Y se nos hace creer en las cosas absurdas. Decir que un hombre y una mujer son iguales en capacidades físicas es mentira. Es simplemente una mentira que no puedes creer y que tienes que rebatir. Y hay muchas mentiras de este tipo. A un hombre hecho y derecho, a una mujer hecha y derecha, este tipo de mentiras no le afectan porque simplemente no las cree. Pero ¿qué tal a un muchacho? ¿Qué tal a una muchacha de 14 años? ¿Qué tal a alguien que le están, entre comillas, ¿verdad? Con esa palabra que la están empoderando, ¿no? Y entonces pues le conviene creer ese tipo de cosas, aunque sean mentiras. Pero la mentira nada más nos va a hacer miserables. Y la mentira nada más te va a hacer peor. Y la mentira eventualmente no te va a dejar salir. Por eso dice la Biblia que la verdad nos haría libres. Otro problema del feminismo. Empuja a la mujer a meterse en las áreas y en los comportamientos clásicos de los hombres, aunque no quieran. Por ejemplo,
Un hombre puede trabajar 12 o 16 horas al día. Sí, lo hace. Y lo hace, entre comillas, sin problema. Se absorbe en su trabajo, ignora a la familia, está ausente de su familia muchas veces por la obsesión de ganar más dinero y cree además que trabajando esas 12, 16 horas está haciendo bien las cosas. Ante el reclamo de su esposa, uno de ellos no puede entender por qué le reclama si está trabajando muchísimo para la casa. ¿Por qué me reclamas si estoy trabajando 12 o 14 horas? Y no entienden, creen que además están haciendo bien las cosas. Pero cuando una mujer se mete a ese ritmo de vida, porque es lo actual, o sea, porque se empuja a las muchachas a que vayan hacia ese lado, porque se lo han metido en la cabeza desde que son adolescentes, no se da cuenta que después de algunos años en ese ritmo y persiguiendo ese tipo de cosas y esclavizándose, qué buena palabra, ¿verdad? En ese trabajo y en esa empresa o en ese corporativo, no sabe por qué después de unos años se siente tan miserable y tan deprimida, tan vacía y tan miserable. Por ejemplo, un hombre, estamos aquí tratando de ver que a los hombres y a las mujeres les interesa por naturaleza, no por que lo hayan aprendido, sino por naturaleza les interesa distintas cosas. Un hombre valora mucho pasar tiempo con cosas, con un coche, con una moto, con un proyecto que está llevando a cabo de carpintería, con algo que está construyendo, con una lancha para pescar, con unas armas que quizás le encantan y las desarma y las limpia y las atesora. Mientras que la mujer prefiere estar con personas. Los hombres pasan tiempo con cosas, las mujeres pasan tiempo y les gusta socializar y les gusta tomar el té y les gusta platicar con personas. La mujer es mucho más sociable, mientras que el hombre quiere estar solo muchas veces. Sí, el hombre quiere estar solo, pero no tan solo. O sea, al hombre le gusta o le gustaría tener a una buena mujer siempre con él, pero no quiere que esa buena mujer interactúe con él todo el rato, ni que le pregunte demasiadas cosas. Y ahí tienes que entenderlo. Ahí hay diferencias, somos distintos. Un punto interesantísimo. Dejadas con total libertad para elegir la profesión que prefieran, en los países más igualitarios de todos, como son los países nórdicos, hablamos por ejemplo de Finlandia, Noruega, Suecia, las mujeres prefieren ser enfermeras, maestras o carreras con interacción, con gente, o sea, como trabajadores sociales. O sea, cuando los países son más avanzados, más civilizados, resulta que a las mujeres que libremente deciden, prefieren ser enfermeras, maestras o trabajadoras sociales o algo que tenga que ver con platicar con la gente, escuchar a las personas, como la psicología, etcétera, etcétera. Esto no lo estoy inventando, estos son datos súper conocidos. Te digo este mismo en Europa Press. La cita dice, los países con mayor igualdad de género tienen una proporción menor de mujeres que cursan estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es la misma idea. O sea, estas carreras, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son carreras clásicamente masculinas, no exclusivamente, pero sí clásicamente masculinas. Pero resulta que en los países con mayor igualdad de género, las mujeres no se meten a esas carreras, se meten a las carreras más femeninas. Qué interesante. Y por el contrario, en los países más machistas sucede lo contrario. Hay más cantidad de muchachas que eligen las carreras científicas. Dije aquí machistas porque es una palabra que después volveremos a tomar en el próximo día. Y podemos entender aquí con menos, digamos, igualdad de género. Y en estos países latinoamericanos, por ejemplo, muchas mujeres eligen carreras científicas, que son más clásicamente masculinas. Esto tiene una explicación relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque en los países escandinavos el nivel de vida, la calidad de vida es mucho mejor que en los países del tercer mundo. No existe tanta diferencia en cómo vive una persona que ha estudiado 20 años entre la carrera y el doctorado y las maestrías y los diplomados. No hay tanta diferencia en cómo vive una persona así y una persona que vive con una carrera sencilla, con una carrera técnica o con una carrera como la enfermería o aún en oficios, ¿no? No hay tanta diferencia. Por lo tanto, la elección de una carrera, cuando la muchacha elige una carrera, no tiene tanto que ver con el dinero que va a ganar cuando trabaje, sino con su inclinación. O sea,
Como el dinero no es un factor tan importante, entonces la muchacha se siente en libertad de elegir algo que le gusta, no algo que quiere hacer porque va a ganar más dinero para salir de la pobreza o para sacar a sus papás de la pobreza o para, como pasa en muchos lugares, lo cual está bien, pero el análisis de esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vuelve a dejar de manifiesto cómo es tan mal esa manera de pensar de que las mujeres son de una manera porque así se les enseñó a hacer, porque la educación tiene un sesgo y entonces a las mujeres se les enseña de una manera, a los hombres de otra y por eso tienen diferencias. No, 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 no. Las mujeres tienen diferencias de los hombres porque son diferentes, punto, nada más por eso. Y tienen distintas inclinaciones. ¿Qué quiero decirte? Que somos iguales pero diferentes. Nos interesan distintas cosas. Ahora, el problema de lo que estamos hablando es que se incita a las mujeres desde que son preadolescentes a perseguir como si fuera mejor opción las cosas típicamente masculinas, aunque no sean las que por inclinación elegirían. Más bien lo hacen porque les han metido las ideas en su cabeza sin pedirles permiso. Esto es malo, pero lo que sigue es peor. Lo que sigue es esto. Se ha adoctrinado a estas mismas chicas, a estas mismas muchachas, en que los roles de la mujer y las cosas por las que la mayoría de las mujeres se inclinarían son despreciables. Las labores de casa son despreciables. Ser una buena esposa es despreciable y esclavitud. Ser madre y querer ser madre es una mediocridad. La maternidad es una esclavitud. Así que si puedes evitarlo, evítalo. Estos son los mensajes que bombardean a nuestras hijas. Estos son los mensajes que bombardean a nuestras chicas de 14, de 15 y 16 años. Y se les dice que lo que realmente merece la pena es lo que es más clásicamente masculino. Pero esto es lo que está sucediendo y este es veneno puro que está en la sangre de la mayoría de las muchachas. Pensar que los roles clásicos masculinos son los que ahora la mujer quiere y los que la van a hacer feliz es un error. Pero despreciar los roles femeninos clásicos, esos anhelos que de naturaleza, esos anhelos que Dios puso de ser madre, esos anhelos de querer ser protegida por un hombre, esos anhelos de querer luchar a la par que lucha con su marido, de hacer fuerte a su marido, esos anhelos de caricias, esos anhelos de bebés con ella, esos anhelos que no se los pueden quitar, los han hecho como si fueran despreciables y como si fueran malos. Y esto se lo están metiendo y se lo han metido a nuestras hijas desde que son preadolescentes. ¿Sí vamos balanceando las cosas? Pero ya vamos a ir terminando y vamos a ver algunas soluciones que podemos empezar a ir teniendo acerca de esto, porque bueno, pues el feminismo no es algo que nosotros vayamos a poder quitar, pero es algo que podemos entender y podemos ver y podemos precisamente enfocarnos en aquellas cosas que lo originaron para poder nosotros hacerlo mejor con nuestra vida, hacerlo mejor con la relación con nuestras mujeres y hacerlo mejor de las relaciones entre hombres y mujeres. La Biblia nos da unas buenas pistas aquí para ver cómo podemos enfrentar esto y para poder ser justos. Y no los vamos a buscar, pero tú puedes buscar en Efesios capítulo 5, en el verso 25, en el verso 28, en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Tú puedes ver, y en otros más, que Dios es enfático y que al hombre le pide constantemente que ame a su mujer y que no la ame de cualquier manera, sino que la ame de una forma sacrificial, que la ame y que no sea áspero con ella, que la ame y que la cuide, que la ame como Cristo amó a la iglesia, de una forma sacrificial. Y ahí nosotros tenemos no solamente una respuesta de por qué las cosas fueron de mal en peor, sino cuál pueden ser los puntos donde nosotros tenemos que estar enfatizando en nuestras vidas. Los hombres que amen a las mujeres, y a la mujer le dice que se someta de corazón a su marido. Efesios capítulo 5, verso 22, primera de Pedro capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 2, verso 13, y muchos otros le piden a la mujer. Lo que ha hecho Dios con su palabra es poner el dedo en la llaga. Ha estado hablándole al hombre lo que al hombre más le cuesta y donde más le duele, que ame a su mujer. Y precisamente donde el diablo ha hecho más daño en cada uno de los sexos. Y a la mujer le ha dicho que se someta, o sea, lo que más le suele costar es donde Dios está haciendo énfasis. Entonces, aquí podemos nosotros vislumbrar un poquito de cómo las cosas podrían ir mejor. Ahora, si queremos arreglar el mundo, empecemos arreglando nuestra propia casa, empecemos arreglando nuestro matrimonio, empecemos arreglando las cosas en la iglesia en donde tú estás, o en el grupo donde tú te congregas, o en la comunidad donde tú te mueves,
y entonces pon en obra este tipo de cosas tan importantes. Esto nos ayuda a entender las causas mejor, nos ayuda a ver en qué ha fallado el hombre históricamente, nos ayuda a ver en qué ha fallado la mujer históricamente, porque aquí no es una situación donde el hombre es 100% culpable y la mujer 100% una blanca paloma, no, ni tampoco al revés, aquí no es donde el hombre es el bueno y la mujer es la mala, no, aquí estamos hablando de la caída, aquí estamos hablando de cada uno es responsable, pero aún por esas mismas diferencias que nosotros tenemos, que ya hemos platicado, aún por esas diferencias nos damos cuenta que Dios le requiere al hombre una cosa que tiene que ver con el amor, con el sacrificio, con la responsabilidad. Y date cuenta, como en muchas sociedades, esto es lo que menos se ve. El hombre irresponsable es lo que se ve en los pueblos, es lo que se ve en las ciudades. Irresponsabilidad, falta de amor, falta del amor verdadero de lo que Dios quiere que el hombre sea para la mujer. Y también ves la otra parte, también ves la rebelión de la mujer contra el hombre en todos lados. Entonces, el diablo atacó donde sabía que tenía que atacar a cada uno. Dios nos habla lo que a cada uno nos corresponde escuchar y esto nos empieza a dar la clave de cómo atacar las cuestiones del feminismo y de lo que está produciendo, de qué es lo que tenemos que enfatizar como cristianos, como hombres y como mujeres también. La verdad es que en general a la mujer no le cuesta servir y consentir a un hombre bueno que las ama, que las cuida y que las valora. Eso no sería un problema para la mujer, en general. Pero si su marido es un monstruo egoísta, entonces no nos sorprendamos del rumbo y las dimensiones que han tomado las cosas. El feminismo no surge de la nada, no surge por generación espontánea. El feminismo tiene unos orígenes y una razón de por qué explota de alguna manera. Hemos estado exponiendo las razones, aunque tampoco quiero dar la falsa impresión de que todas las mujeres que alzaron su voz eran blancas palomas, y aquí es donde hay un asunto importantísimo para el feminismo y también para cualquier otro movimiento, porque desde sus inicios el feminismo estuvo manchado de resentimiento, de amargura y de odio. Algunas de sus exponentes, no todas, tenían profundos resentimientos, tanto así que muchas mujeres no estaban de acuerdo con los avances y las formas que estaban tomando el feminismo y que terminaron tomando las feministas. La voz de los más radicales siempre es la que más se escucha. Las radicales, podríamos decir, ganaron las radicales, las feministas radicales, ganaron la carrera a las moderadas, también conocidas como liberales, y son las que han dado el rumbo y el sabor al movimiento feminista. Aquí tienes que entender una cosa, en todos los movimientos las gentes que conforman el movimiento no son homogéneas, o sea, hay personas más razonables que otras y hay personas más violentas que otras. Y el movimiento feminista obviamente se llenó de mujeres que otras mujeres no estaban de acuerdo con ellas por su radicalidad o por su explosividad o por su violencia, no estaban de acuerdo, pero sin embargo las radicales son siempre las que más se escuchan. Y aquí quiero tocar otro error y es la generalización. Se generalizan las cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no todos los hombres son iguales. No todos los hombres somos iguales. Así que, querida feminista, quiero recordarte que no todos los hombres somos iguales. Ni todos los hombres tratamos mal a las mujeres. Ni todos los hombres tratamos igual a la mujer. Ni hoy ni nunca ha sido así. De modo que el problema de las feministas ha llegado a ser el problema con los hombres y no el problema con la injusticia de algunos hombres. Y esa generalización ha hecho un daño terrible. Por otro lado, no todas las mujeres tenían ni tienen los conceptos de opresión ni las circunstancias de las feministas. En otras palabras, las feministas no representan a todas las mujeres, sino a unas cuantas, y dejan a todas las demás. Y por cierto, las feministas hoy en día no representan, ni ayudan, ni benefician en nada a un gran número de mujeres. Pero tienen la característica de ser las más gritonas, o sea, las que más se hacen oír. Así que bueno, vamos a dejar para la próxima semana lo que sigue, vamos a dejar la tercera y la cuarta ola. Te anticipo algo, la evolución del movimiento que nació no fue buena. En realidad no evolucionó, se deformó.
esa tercera y cuarta ola nos va a dejar ver por sus propias palabras, ni siquiera va a haber nada que hablar, que la lucha del feminismo radical no es contra carne y sangre, sino contra Dios y contra su modelo de familia y de sociedad. Por lo tanto, porque agarró ese camino y se radicalizó en ese camino, podemos ver que lo que empezó no tiene nada que ver con lo que ahora es, absolutamente nada que ver, y tampoco tiene que ver con el bien de las mujeres, ni tampoco con el bien de nadie. Y con esto cerramos y con esto nos vamos y le pedimos al Señor, por favor, si quieres cerrar tus ojos. Señor Padre, ayúdanos a amar a los que no entendemos, amar a las mujeres que gritan, a las mujeres que creen que están justificadas para hacer daño, a las mujeres que matan a sus bebés. Ayúdanos a que nuestro corazón sea como tu corazón, Señor. Ayúdanos a que nuestro entendimiento entienda las cosas correctamente y no solamente las cosas que quiere entender y que nos convienen, sino que nos hagamos responsables, Señor, cada quien de su falta y su error, y que cada uno, Señor, busque en tu palabra el cómo ser y cómo actuar. Ayúdanos a poner freno a todos estos errores que hacen tanto daño y que provocan tanta miseria y tanta muerte, Señor. Ayúdanos en el nivel personal, en el nivel matrimonial y en el nivel social, Señor, en nuestra interacción de entre hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y ayúdanos a volver a lo que tú planeaste para nosotros, para que puedas mirarnos nuevamente y sonreír y decir, y vio bueno que era todo lo que tú habías hecho, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y muchas gracias por estar. Dios te bendiga mucho. Nos vemos aquí en la segunda parte de este tema la próxima semana. Dios te bendiga y que te ayude a estar pensando. Cualquier pregunta y cualquier cosa, acércate también, escribe lo que sea y la razonamos. Que Dios nos ayude. Que Dios te bendiga mucho, que disfrutes lo que queda de domingo y que la pases bien con tu familia. Cuídate mucho. Dios te bendiga.